Vamos a empezar entonces. Hoy no vamos a ver un contenido muy extenso, solo vamos a ver lo que es algunos aspectos que yo vi en algunas debilidades en las tareas. Entonces vamos a repasar un poco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. No se preocupe por tomar notas, que yo le voy a pasar la presentación. Entonces yo lo que necesito es que usted participe y que usted ponga atención. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con algo bien sencillo que ya habíamos visto con anterioridad, lo que es el núcleo atómico. Y ya sabemos que en el núcleo atómico se encuentran todas sus partículas, lo que son sus protones y los neutrones. Ya conocemos la carga de cada uno de estas subpartículas. También tenemos al electrón. Las identidades de cada tipo de elemento también están determinadas por el número de protones que se encuentran en su núcleo y también se les conoce como el número atómico. Y ese número atómico lo vamos a representar con una letra Z. Un átomo también en su estado natural es neutro y tiene igual número de electrones que de protones, pero si en caso se desestabiliza, si ya no tienen igual número de protones y de electrones, ya se recibe o ya se identifica con un nombre de isótopo, ¿de acuerdo? Eso es cuando también varía el número de neutrones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Tenemos el protio, que no tiene ningún neutrón en su núcleo. Acá les puse una gráfica donde los identifiqué por colores cada una de las subpartículas. El neutrón es el color azul, el electrón es el amarillo y el rojo es el protón. Entonces, si vemos en la primera gráfica no tenemos ningún neutrón. Quiere decir, a este isótopo le llamamos protio. Al segundo le llamamos deuterio. Y ese deuterio tiene un neutrón en su núcleo, ¿de acuerdo? Es la bolita azul que podemos ver en la segunda gráfica. Y el tercer isótopo es el tritio y tiene 2 neutrones en su núcleo, ¿de acuerdo? Son las dos bolitas que tenemos acá, las dos azules. Estos son isótopos, ¿de acuerdo? Tal vez no puedo quedar tan clara la definición en su momento, pero ahorita yo lo aclaro, ¿verdad? Los isótopos son de un mismo elemento. En este caso tenemos 3 del hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? El número de neutrones que tienen en su núcleo. ¿De acuerdo? Eso es lo que diferencia un isótopo. En el laboratorio yo les dejé un ejercicio en la última hoja de la lección 1, donde tenían que hallar el número atómico y la masa atómica, el número atómico y el número de neutrones de cada uno de los elementos. Entonces ya la suma tenía que haber dado el número que acompañaba al isótopo, que era la masa atómica. Algunos se confundieron ahí. Entonces ya les explico por qué variaba un poco según el número atómico que se encontraba en la tabla periódica. Vamos a ver ahora lo que es el número de masa. Y el número de masa lo vamos a representar con la letra A mayúscula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la forma en que podemos representar un átomo de un elemento, ¿de acuerdo? Acá yo les puse un ejemplo que del hidrógeno no se encuentra así específicamente en la tabla periódica, a veces varía dependiendo del modelo que se esté utilizando. Acá arriba donde está el 1, ese es el número atómico que representa la cantidad de protones y electrones que contiene cada átomo. El AH es el símbolo del elemento. El nombre del elemento es hidrógeno, que por lo general a veces se encuentra ya sea abajo o arriba, a la par o abajo del 1. La masa atómica que se representa en gramos, en gramos por mol, y esa se encuentra ya sea del lado derecho, abajo del nombre, o en la parte de abajo. Aquí en el lado izquierdo yo tengo una imagen, ¿de acuerdo? Una pequeña gráfica
donde yo represento, X representa a cualquier elemento de la tabla periódica, o sea, X elemento, es una variable. Y acá delante de la X, yo tengo dos letras, que es la masa atómica y el número atómico, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo la masa atómica? La masa atómica la obtengo a través de la suma de protones y neutrones. Entonces, si yo sumo los protones del elemento y los neutrones, yo obtengo mi masa atómica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nos regresamos al ejemplo de los isótopos. Y si yo digo, por ejemplo, en el deuterio, si la masa atómica es la suma de del número atómico y el número de neutrones, ¿cuál sería la masa atómica del deuterio? Como el número atómico del hidrógeno es 1, entonces le tendría que sumar el otro neutrón, el neutrón que se le agregó al deuterio. Entonces la masa atómica sería 2, ya sea 2 UMA o 2 gramos por mol, ¿de acuerdo? Y el número atómico que ya sabemos que se representa con una letra Z, que representa también la cantidad de protones que tiene el elemento. Pasemos entonces a lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo del calcio. El calcio en la tabla periódica se encuentra en la posición 20. Entonces, su número atómico es 20. Como sabemos que el número atómico es igual que el número de protones y electrones, entonces yo digo, número de protones, 20. Número de electrones, también 20. Entonces, si yo quiero hallar el número de neutrones, ¿qué tengo que hacer? Como yo ya conozco la masa atómica y también conozco también el número atómico. Ahora, ¿dónde ubico lo que es la masa atómica? Si usted se va a su tabla periódica, en la parte de abajo, tiene un cuadrito donde dice clave y ahí le da todas las partes del cuadrito de cada uno de los elementos. Y abajo del nombre, en el caso del modelo que yo estoy utilizando, me dice peso atómico. Y ahí podemos encontrar lo que es el peso o la masa atómica. En este caso, el del calcio es 20, entonces a 20 le voy a restar 20, que es, perdón, a 40, que es la masa del calcio. Le voy a restar 20, que es el número atómico, y el resultado es 20. Quiere decir que el calcio tiene 20 protones, 20 electrones y también 20 neutrones. Creo que es uno de los pocos elementos que tiene igual cantidad de subpartículas dentro de su estructura. Y acá al lado izquierdo tenemos lo que es las fórmulas, ¿verdad? En forma de letras. La masa atómica es igual a la suma de protones y los neutrones. Y el número atómico equivale al número de protones, también igual al número de electrones. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con el sodio. Vamos a calcular el número de protones y electrones de los elementos que se mencionan a continuación y vamos a observar el ejemplo buscando los datos en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Por eso les pedí su tabla periódica. Tenemos acá el sodio. El sodio es el elemento número 11 de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces nos ubicamos en el sodio que se encuentra en el grupo 1A en el periodo 3, ¿de acuerdo? Entonces, observamos ahí que el número atómico del sodio es 11 y que la masa atómica es de 22.98. Entonces, vamos a aproximar a 23. Entonces, para hallar el número de neutrones, ya conocemos la masa atómica y el número atómico. Entonces, restamos. A 23 le resto 11 y obtengo un resultado de 12. Quiere decir que el sodio tiene 11 protones, 11 electrones y tiene 12 neutrones, ¿de acuerdo? Así es como determinamos el número de subpartículas que tiene cada uno de los átomos. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio práctico y necesito que todos vayamos participando.
¿De acuerdo? Voy a ir mencionando y usted me va a apoyar ahí con su tabla periódica. ¿De acuerdo? Vamos a ir llenando los datos de esta tablita. Tenemos el elemento, el nombre del elemento, la columna de símbolo, la masa atómica, el número atómico, el número de protones, electrones y neutrones. ¿De acuerdo? Todas estas casillas las vamos a llenar. ¿Cómo las vamos a llenar? Primero, tenemos el sodio, que ya habíamos visto el ejemplo. El símbolo del sodio es Na. ¿Cuál es la masa atómica del sodio? Es 23. ¿Se acuerdan que lo habíamos aproximado? El número atómico es acá es 11. ¿De acuerdo? Es la posición dentro de la tabla periódica. Como el número atómico es 11, entonces los protones y los electrones tendrían que tener la misma cantidad. Entonces acá pongo 11 y 11. Y por último, que sería el número de neutrones, que tiene un valor de 12. ¿Por qué? Porque restamos a 23, le restamos 11 y me dio un resultado de 12. ¿De acuerdo? Voy a designar a una persona para que vaya realizando las restas para poder hallar el número de neutrones. Y le voy a suplicar a José Daniel que me ayude con las restas, ¿de acuerdo? Usted lo único que tiene que hacer es restar la masa atómica, así como lo decimos acá, 23 menos el siguiente número, que es el número atómico, que es menos 11, en cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Los demás tendrían que ayudarme a llenar la gráfica. Vamos a ver, vamos con el iridio. ¿Cuál sería el símbolo del iridio? Vamos a ver, Catherine, ¿cuál sería el símbolo del iridio? Bueno, en lo que Catherine encuentra el símbolo del iridio, le voy a pedir a Astrid que me identifique la masa atómica del iridio. 192. Muy bien. 192. Si diga Katy, ¿ya encontramos al iridio? Sí, es IR, el símbolo. Excelente. Muy bien. Ya conocemos el símbolo y la masa atómica. ¿Qué nos falta? El número atómico. Vamos a ver, Rodrigo, ¿cuál sería el número atómico del iridio? El iridio es un metal de transición, por lo tanto se encuentra entre los elementos que están en el grupo B, en medio de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Por ahí lo pueden ubicar. Es el 77. Muy bien. Ya conocemos los dos datos. Necesito que se ponga pilas ahí, José Daniel, para realizar la resta, porque ya le voy a preguntar el número de neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya conozco, ok, el número de protones, que son 77, y el número de electrones también, que son 77. A ver, Daniel, ¿cuál sería el número de neutrones? 115, señor. Muy bien, 115. Vamos con el siguiente elemento. El símbolo de nuestro elemento es Nd. Entonces les voy a suplicar que busquemos en nuestra tabla periódica este elemento. Y le voy a pedir a Hariel que me ayude con el nombre del elemento. El símbolo es Nd, ¿de acuerdo? En lo que Hariel busca el nombre, le voy a pedir a Fernanda que me encuentre lo que es la masa atómica. Es neodimio. Muy bien. Es 144. Vamos a ver. Muy bien, 144.
Y el número atómico, le vamos a pedir a Pablo que nos diga cuál es el número atómico del neodimio. 60. Excelente. Perdón, aquí es 60. Ahí estamos. Entonces ya conocemos el número de protones y el número de electrones, que sería 60. Vamos a ver, José Daniel, cuál sería el número de neutrones. 84. Excelente. Vamos con el itrio. El itrio, ¿cuál sería el símbolo? Vamos a ver, José Velasco. ¿Cuál sería el símbolo del itrio? En lo que José busca el símbolo de nuestro elemento, vamos a preguntarle a Rodrigo cuál es la masa atómica del itrio. Es 88, señor. Muy bien. Y vamos a ver acá, Astrid la voy a molestar con el número atómico del itrio. 39. Excelente. Muy bien, ya tenemos vamos a ver a quién le habíamos dicho que encontrara el símbolo del elemento. Señor, el símbolo de itrio es la letra Y. Sí, señor. Excelente. Vamos a ver, como ya conozco el número atómico, entonces yo digo que son 39 protones y 39 electrones. Y vamos a ver, José Daniel, cuántos neutrones tenemos en total entonces. Es 49, señor. Excelente. Vamos con nuestro último elemento de esta tablita, que es, solo nos dan el símbolo, que es Ga. Esto lo voy a dejar libre, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el nombre del elemento, perdón? Galio, señor. Muy bien. El galio. ¿Cuál sería la masa atómica del galio? 70. Y el número atómico del galio. 31. Muy bien. Tenemos 31 protones y 31 electrones entonces. Y José Daniel, ¿cuál sería el número de neutrones? Es 39, señor. Muy bien. Así se llena entonces esta tablita. En el laboratorio que yo les había dejado en la hoja de trabajo, les aparecía una similar. Ahora ya saben o ya corrigieron sus errores en cuanto al llenado de la tabla, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente, ¿de acuerdo? Ya no voy a ampliar la presentación porque vamos a hacer una actividad también más adelantito. Tenemos lo que es la radioactividad. Ustedes ya saben que, por ejemplo, la radioactividad tiene muchas a veces desventajas porque nos hace daño, nos perjudica la salud, así como en el caso de Chernobyl. Pero también tiene sus partes buenas. Las emisiones de la radioactividad también pueden curar ciertos tipos de cáncer. ¿Y cómo se hace esto? También se realizan análisis médicos y también se realiza de una forma controlada y se hace a través de radioterapias, ¿de acuerdo? En la siguiente unidad ya vamos a ver toda esa parte, radioactividad, electronegatividad. Acá tengo algunas imágenes, ¿de acuerdo? En la parte izquierda tenemos lo que es el periodo. Los periodos, usted ya sabe que son todas las filas horizontales, ¿de acuerdo? En el periodo 1 tenemos solamente dos elementos, que es el hidrógeno y el helio. En el periodo 2 ya tenemos el litio, el berilio, aluminio, silicio, fósforo, etc. En el tercer periodo ya tenemos el sodio, perdón, aquí tenemos en el segundo
periodo, perdón, tenemos el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno. En el tercer periodo tenemos el sodio, magnesio, aluminio, silicio. Ya en el cuarto periodo ya se incorporan también los metales de transición, todos los de en medio, ¿verdad? Potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, todos esos son periodos. Y los grupos son los verticales, ¿de acuerdo? Ahí en su tablita periódica le indica, ¿verdad? Ahí arriba. Grupo 1A, metales alcalinos, ¿de acuerdo? Que son hidrógeno, litio. En el caso del hidrógeno se hace una excepción, perdón. Litio, sodio, etcétera. Todos los verticales. Y por último, tenemos las clases o los bloques, que en el caso del primer bloque o primera clase, ubicamos los primeros dos grupos, el grupo 1A y el grupo 2A. Y esa clase sería la clase S. Nos ubicamos hacia el otro lado donde están los gases nobles o los gases inertes, donde se encuentra el helio, el neón. Toda esa parte se llama o es el bloque P. En medio, donde están los metales de transición, sería el bloque D, y abajo, en las dos columnas, en las dos filas que tenemos hasta abajo en la tabla periódica, encontramos el bloque F, ¿de acuerdo? Ahora ya puede ir usted corrigiendo según lo que se le había explicado en la clase anterior y lo que usted realizó en su laboratorio también. Vamos a hacer una actividad, ¿de acuerdo? Y aquí me dice, escriba el nombre de los siguientes elementos, pero también vamos a escribir el grupo a la que pertenece. El grupo, el periodo, y también vamos a escribir la clase, ¿de acuerdo? Vamos con el primer elemento, que su símbolo es S. ¿Qué nombre recibiría este elemento? ¿Es el einstenio? Muy bien. ¿A qué grupo pertenece el einstenio? A ver, chiquillos. ¿A qué grupo pertenece el einstenio? F. ¿Cómo? Al F, señor. F en ese caso sería, esa sería la clase, pero le vamos a poner de una vez. Pertenece a la clase F. Ahora necesito... bueno. Dejémoslo ahí. Vamos con el siguiente, que es BA. ¿Cuál sería el nombre del elemento? Bario. Muy bien. ¿A qué grupo pertenece el bario? Al 2A. Muy bien. 2A. Vamos a ver cuál es el periodo del bario. Es la letra S, señor. Esa sería la clase. Ahora la vamos a poner de una vez. Es de clase S. ¿Y cuál sería el periodo? Recuerde que el periodo son las filas horizontales, ¿de acuerdo? Entonces solo cuenta para abajo y usted me dice cuál sería el periodo. 6. Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente elemento, que es AS. ¿Cuál sería el nombre del elemento? Arsénico. Arsénico, muy bien. ¿Cuál sería el grupo del arsénico? El 5A. Excelente. ¿La clase del arsénico?
El P. Muy bien. ¿Y el periodo del arsénico cuál sería? Cuatro. El 3. Sería No, 4. 4. Excelente. Vamos con el siguiente elemento que es F. ¿Cuál sería el nombre del elemento? Flúor. Muy bien. El grupo del flúor, A7, sería, vamos a ver, 7A. Ujú. ¿Cuál sería la clase de nuestro elemento? P. Muy bien. Y por último, el periodo de nuestro elemento. 2. No. Excelente. Vamos con la siguiente columna. El elemento que tenemos es Ta, ¿de acuerdo? Ta, ¿cuál es el nombre de nuestro elemento? Tantalio. Muy bien. Grupo del tantalio. 5B. 5B. Muy bien. ¿Cuál sería la clase de nuestro elemento? La letra D, señor. La letra D. ¿Y el periodo del elemento? Es la 6. Excelente. Ahora le vamos a pedir a Rodrigo que me ayude con el siguiente elemento, que es el sodio. Ese está bien sencillo, ¿de acuerdo? Que acá yo ya le di el nombre, usted me indica el grupo, la clase y el periodo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el grupo del sodio? Es el 1, señor. Ok, sería entonces 1A. ¿Cuál sería la clase de nuestro elemento? S. Excelente. ¿Y cuál sería el periodo de nuestro elemento? 3. Muy bien. Vamos a pedirle a Roberto que me ayude con el siguiente. ¿De acuerdo? El siguiente elemento es, el símbolo de nuestro elemento es W. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces el elemento que representa a este símbolo? Seis b señor. ¿Cómo? El, el nombre es Wolframio. Muy bien. Wolframio. ¿Cuál sería el grupo de nuestro elemento? 6b. Muy bien. 6B. ¿Cuál sería la clase? Ahorita, señor. Ok. Mientras Roberto se prepara, vamos a pedirle a Fernanda que me ayude con el siguiente. ¿De acuerdo? Recuerde que la clase son las letras S, P, D y F. No doy señor. Ok, los de en medio, los metales de transición, son de clase D. Y por último vamos a ver el periodo. ¿Cuál sería el periodo? El periodo ahorita. Ajá, son los horizontales. Es la 6, señor. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Fernanda, vamos con el siguiente. Polonio. Ujú. Grupo 6A. Grupo 6A. Muy bien, ¿cuál es la clase?
clase P. Sería, ajá. ¿Y cuál sería el periodo? 6. Muy bien. Vamos a ver, José Daniel. Usted me va a ayudar con este elemento, ¿de acuerdo? El símbolo es AL. Es el aluminio, señor. Muy bien. Es el grupo A3. Sería el grupo, de primero se pronunciamos el número. 3A sería. Pero estamos muy bien. Ajá. ¿Cuál sería? La clase es la P Ujú. y el periodo es 3. Excelente. Vamos con el siguiente. Vamos a ver, Katherine, apóyeme con el siguiente. Katherine ya no está presente. Vamos a ver, Hariel. Hariel con el símbolo CU y Katherine con el símbolo CA. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En lo que Hariel se activa su micrófono, vamos a ver, Katherine. Avancemos nosotros con el símbolo CA. Es calcio. Muy bien. El ¿Cuál grupo sería el grupo? es 2A. Ujú. El Excelente. periodo sería 4 Ajá. y la clase sería S. La clase sería S. Ujú. Muy bien. Hemos terminado. Vamos a ver, Hariel. Vamos con CU. El elemento es cobre, Ujú. está en la clase 1B Ajá. y ¿Cuál sería su clase? este, ¿4? Ese sería el La periodo. clase es 1B. Ese sería nuestro grupo. Ajá. D, Las letras. P. Sería la letra D. D. Bien. Y del periodo 4. Y por último le voy a pedir a Astrid que nos explique o que nos ayude con el XC, elemento XC. El nombre del elemento es, no sé si se pronuncia así, es xenón. Yo le digo Xenon, Ah, pero ok, sí estamos xenón. bien. Su grupo es 8A. Ajá. Su periodo es 6. El 5, periodo perdón. es 5. 5. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la clase? P. Muy bien. Aquí ya hemos entonces, muchísimas gracias chicos por su ayuda. Aquí ya hemos identificado entonces nombre del elemento, grupo, clase y periodo, ¿de acuerdo? Y también hemos aprendido a buscar elementos con solamente tener el símbolo. Y en la gráfica anterior aprendimos a identificar los protones, los neutrones, los electrones y también el número de masa y el número atómico, ¿de acuerdo? Con eso ustedes se pueden guiar y ver sus errores en cada uno de sus laboratorios para que usted vea en dónde falló y en dónde tiene sus puntos fuertes. Esto también le va a ayudar mucho para lo que son los exámenes. Entonces, esto es contenido también de los exámenes. Yo le recomiendo que lo estudie mucho. Le voy a pasar la presentación si usted desea llena y si no, se la puedo pasar vacía para que usted la pueda llenar en su casita y ya más tranquilito. ¿De acuerdo? Pregunto
Antes de terminar, aquí llegamos a la culminación de nuestra presentación. ¿Hay alguna duda o pregunta? Si tiene dudas, no sea tímido, expóngalas para que si en el examen de repente se le presentan las dudas, pero yo ya no voy a estar para poder resolvérselas, ¿de acuerdo? Entonces aproveche de una vez el espacio para que usted pueda resolver cualquier inquietud que usted tenga. Señor, yo tengo una pequeña duda. Cuénteme. En la última actividad que nos dejó, estaba identificar los metales de transición, gases nobles, metales de transición interina y metales alcalino-terras. Pero con los metales de transición interina, tengo la duda de si el lantano y el actinio son parte de ellos. El lantano y Y el actinio. Ujú. Vamos a ver. Sí, son parte. Ah, ya. Esa era mi única duda. Ah, ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No hay dudas ni preguntas? Muy bien. Señor, Sí, dígame. solo una duda. En el laboratorio que usted nos dejó, no me Ujú. acuerdo bien cómo era era de color amarillo, no me acuerdo del nombre. Pero no, bueno, yo me guié de una imagen porque tenía varias dudas y y en 3 imágenes que busqué variaba como que hasta dónde llegaba la gráfica. Entonces, no sé hasta dónde, póngale, yo puse la tercera, dijera que fue como que la que más me convenció, pero habían otras que como que no agarraba todo eso y otras que sí, y otras que solo era como que un tipo cuadrado, entonces me quedé con la duda. Ah, ya. Si gusta, me puede mandar la captura en el grupo. Yo con mucho gusto se las puedo resolver, incluso de una vez a todos, ¿no? Para ayudar a sus compañeros. Gracias, señor. ¿De acuerdo? Feliz Bye. día. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? Si no es así, sí. Entonces, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Espero les haya servido de mucho también para repasar y para comprender dónde está cada uno de sus fallos. Estaré resolviendo dudas también en el grupo que tenemos con área común para que ustedes también puedan exponer algunas otras dudas que pudieron surgir en algunos otros laboratorios. Entonces les agradezco mucho su atención y espero que Dios los bendiga y abríguense bien porque si no vamos a terminar todos con gripe y es lo que menos queremos, ¿de acuerdo? Entonces muchísimas gracias, jóvenes, y nos vemos en una siguiente ocasión. Señor, Sí, dígame. están hablando en el grupo, en el chat, señor Delia. Ah, ok.